Hola, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos a Hipertexto 23. El otro día leía una frase muy interesante que decía que cuando nos encontramos a una persona leyendo un libro que conocemos, significa que ese libro nos está recomendando a esa persona de alguna manera. Y el objetivo de Hipertexto 23 es también recomendar en este caso escritores como nuestro invitado del día de hoy que pasamos a presentar. Alan Pauls nació en Buenos Aires el 22 de abril de 1959, escritor, crítico literario y guionista. Entre sus obras podemos contar El pudor del pornógrafo, El coloquio, Wasabi, El pasado, que ganó el premio Herralde en el año 2003 y que fue llevado al cine. Historia del llanto, Historia del pelo, Historia del dinero. Estos últimos forman parte de la trilogía de los años 70. Creían en el modo en que se amaban y esa creencia era más fuerte que cualquier naturaleza, que cualquier signo que el mundo les dirigiera para desmentirlos o ridiculizarlos. Esa frase pertenece, por supuesto, a la novela El pasado. Muchas gracias, Alan, por estar con nosotros. Un verdadero honor, un verdadero gusto. ¿Cómo va? Muy bien, bueno, muy contentos con tenerte y decíamos, estábamos leyendo esta frase tan representativa, ¿no?, de la novela El pasado. ¿Sentís como tu gran obra en este momento o no, digamos? ¿Cómo es tu relación con el pasado hoy? No, espero que no sea mi gran obra, espero que mi gran obra sea alguna que esté por venir. No, me parece que es un libro muy importante para mí en el sentido de que fue un proyecto muy ambicioso, no deliberadamente ambicioso, pero que se convirtió para mí en un libro muy largo, muy complejo, que yo no me proponía escribir. Y me parece que finalmente, no sé si salió exactamente como yo quería que saliera, creo que ya no sabía yo cómo quería que saliera ese libro, pero fue un libro que en cierto sentido cortó o cambió, digamos, mi recorrido de escritor de una manera muy evidente, ¿no? Sí. No solo, digamos, en el sentido de que mi trabajo se hizo más visible gracias al premio y todo eso, sino que también cambió mucho mi manera de pensar la escritura, ¿no? O sea, que es un libro que me transformó mucho a mí, que me cambió. Vamos a contar a aquel que todavía no lo haya leído y obviamente lo recomendamos que lo haga, ¿no? Que es un libro, una novela que habla sobre una relación amorosa que termina, pero no termina en realidad, y eso es precisamente lo que cuentan estas más de 500 páginas. Realmente, yo siempre te escuché decir de alguna manera que eras como un escritor anacrónico, que el éxito de esta novela en cierto punto se basaba en que es una novela que ya no se escribe de alguna manera, ¿no? Que tiene como ese encanto de algo, digamos... Sí, bueno, es una novela que digamos, como de creyente, ¿no? En el sentido de, un poco como los amantes que la protagonizan, en el sentido de que es una novela que apuesta todo a una sola ficha, ¿no? El amor. Describir de una manera exhaustiva, casi obsesiva, una experiencia única que es la experiencia amorosa, ¿no? O sea, no es una novela que juegue a varias puntas, Sí. no es una novela que especule con ser varias cosas a la vez, no es una novela que apueste, digamos, a conquistar este público, pero también congraciarse con aquel. Es una novela medio kamikaze, en cierto sentido. Y también es un novelón romántico, ¿no? Si querés verlo así, y en ese sentido está muy en la familia de novelas que a mí me gustan mucho del siglo XIX, ¿no? Estoy pensando en Stendhal, sobre todo. O sea que en ese sentido yo cuando la terminé dije, acabo de escribir un bodoque totalmente arcaico. ¿Cómo es el proceso de escritura de una novela así? Digamos, de tantas páginas, de tanta densidad. Es ¿Cómo era tu situación en es ese como picar momento? piedras. Es como picar piedras, solo que muy agradablemente, muy gozosamente. ¿Disfrutaste escribiéndola? Sí, digamos, pasé por todos los estados posibles, pero digo, cada día que me sentaba a escribir no había nada en el horizonte que pudiera tentarme más que ese ritual, digamos, sentarme a escribir, por más que después el día no fuera provechoso o feliz. Me sentaba, quiero decir, picar piedras en el sentido de que una novela larga se escribe sentándose y escribiendo. O sea, suena idiota, pero Es así. pero no hay manera de tenerla en la cabeza que acelere ese proceso, no hay plan, no hay inspiración, no hay nada
que te permita, digamos, acortar ese camino, ¿no? Me parece que hay que sentarse. Por eso, digamos, siempre se comparan a los novelistas con maratonistas, ¿no? En el sentido que hay que resistir atravesar la novela que uno está escribiendo, ¿no? Hay que mantener vivo un deseo durante, en ese caso, casi 6 años. Y sobre todo, lo que a mí me parecía más increíble cuando terminé la novela, tiene que haber una cierta unidad entre las primeras páginas que escribiste y las últimas, que es algo muy milagroso cuando lo que pasó fueron, entre otras cosas, 6 años de tu vida, digamos. Yo terminé de escribir la novela y estaba más canoso, probablemente más gordo, probablemente más vencido. ¿Cambiaste en ese lapso de tiempo? Y sí, o sea, envejecí, digamos, en un mal sentido y en un buen sentido también, porque como digo, el libro también te inyecta algo, ¿no? El libro es algo que te chupa, digamos, que te vampiriza, y a la vez es algo una especie de transfusión de sangre recíproca, ¿no? Pero hay evidentemente un cambio biológico en un escritor que trabaja durante 6 años en un mismo proyecto. Ahora, más allá de que uno pudiera pensar que esa relación entre Sofía y Rimini tiene algo de patológico, por supuesto, es una historia de amor muy comprometida en algún punto también, inclusive luego de esta separación, entre comillas. Pasaron más de 10 años de la publicación del libro. ¿Cómo ves la idea de amor en este momento con parejas que no duran en general, por lo menos eso se dice, y cómo lo pensaste al hacer el libro, la idea que hoy hay del amor? Bueno, ahí está el anacronismo del libro. Cuando el libro se publicó hace 10 años, en 2003, todos los diarios repetían una misma agenda de temas como de sociedad, digamos, o de costumbres, que era el reino de las relaciones efímeras, el reino de las relaciones descomprometidas, el reino del toco y me voy, no solo de los hombres hacia las mujeres, sino de las mujeres hacia los hombres. O sea, esa era un poco la moda y la actualidad amorosa, ¿no? Entonces, cuando yo terminé de escribir la novela, dije, bueno, esto no lo va a leer nadie, porque decir, este imbécil... ¿Tenías esa impresión de verdad? Sí, o sea, decía, este imbécil está escribiendo algo sobre una especie de cultura amorosa totalmente arcaica, que no le interesa a nadie. Y en realidad es al revés, digamos, en el reino de la relación efímera... Por contraste, interesa por contraste. Bueno, interesa como aquello extravagante, como aquello que no está. Que insinúa una especie de mundo otro, ¿entendés? Que comparte ciertas cosas con el mundo verdadero, con el mundo presente, con el mundo de la actualidad, pero a la vez las desfigura por completo. O sea, hay un interés en aquello que nos falta, digamos, en aquello que no funciona más. Y en ese sentido yo creo que, digamos, cada vez que uno dice, eso es anacrónico, por ahí lo que está diciendo en realidad es qué contemporáneo es eso, ¿no? Sí. Solo basta que exista para crear o para revelar, digamos, una cierta necesidad que la actualidad parece disimular, ¿no? O sea, todos hablan de que las relaciones duran 4 días o 2 noches o un polvo, y sin embargo una novela como esa, que es como una novela de casi de dos monjes del amor, ¿no? Porque son monógamos, longevos, creen en la pareja, etcétera, etcétera. Es una novela súper contemporánea, ¿no? Y digamos, si la novela tuvo una cierta repercusión, yo creo que fue por eso, porque inventó una especie de contemporaneidad propia, no evidente. Siempre me llamó mucho la atención esa sinceridad que tenés a la hora de hablar de la película que se hizo con respecto a esta novela, película de Babenco, que en algunos aspectos no te gustó. Quería que nos recordaras un poco por qué no te gustó, en qué cosas no te gustó la película, y también preguntarte qué significó a nivel público, si tuvo público la película, porque el libro obviamente tuvo un éxito impresionante, digo, ¿y la película acompañó el éxito de la novela? No, la película salió bastante después del libro, el libro ya había hecho un cierto recorrido, bueno, digamos, se había abierto un camino. A mí no me gustó la película, más que no me gustó, no me satisfizo porque esperaba una película más personal, más de Babenco. Y me parece que la película quedó un poco a mitad de camino, entre una apuesta más bien comercial, muy fogoneada por la presencia de Gael García Bernal, que para mí es un muy buen actor, pero no sé si en ese momento en que él estaba muy arriba, como en la cresta de la ola, si en ese momento no arrastraba un poco el proyecto en una dirección que no era la dirección natural o por lo menos más interesante para mí del proyecto. Sí lo dirigía Babenco, que no es un director que cuando hace películas personales sea comercial. Babenco es un director muy comercial cuando hace películas que no le interesan demasiado, ¿no? Cuando hace Carandirú.
Pero cuando hace películas que realmente, a las que está muy, muy apegado, que responden como a ciertos deseos personales, no son películas comerciales, son películas más bien oscuras, como muy, 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 muy singulares. Y acá yo creo que se quedó medio a mitad de camino. La película es demasiado fiel a la anécdota que cuenta la novela, que a mí me parece que no es lo más interesante de la novela. Suele pasar con muchas películas basadas en novelas. Sí, sobre todo en novelas largas Ah, y en novelas cuya historia, digamos, recorre un arco temporal largo, ¿no? La novela El pasado transcurre a lo largo como de 20 años, ¿no? Entonces, eso fue lo que me dejó un poco insatisfecho de la película. Aun cuando Babenco yo creo que es un tipo súper inteligente, quedamos amigos con él sabe lo que yo pienso de la película. Y hay muchas cosas también de la película que me gustan, ¿no? Como inspiraciones o percepciones que Babenco tuvo de la novela que creo que están muy bien en la película. Bueno, los libros que siguieron al pasado son obviamente Historia del llanto, Historia del pelo, Historia del dinero, para contar la década del 70 de una manera muy distinta a como se venía haciendo. ¿Cómo se te ocurrió la idea de hacerlo así? ¿Qué significó cambiar de alguna manera los cánones de la literatura más testimonial? Quería meterme con los años 70, que es una época que siempre me interesó, es una época muy inflamable, y es una época en cuya órbita creo que todavía para mal y para bien seguimos flotando, ¿no? Entonces no encontraba muy bien la manera de meterme con eso, no quería como repetir un poco el guión, el libreto que sobre esos años nos ofrece ya la historiografía o incluso la literatura más periodística. Y quería como entrarle por una puerta medio de servicio, digamos, ¿no? Por la entrada De atrás. trasera. Y entonces se me ocurrió como contar esa historia a través de la sensibilidad de un personaje muy particular, que es alguien que se cría, digamos, y que se forma al calor de esos años, ¿no? Que es un poco una especie de otro yo o de doble exagerado. Sí. De mi propia experiencia, en el sentido de que yo tenía 11 años en 1970 y tenía 21 en el 80, o sea que la década del 70, con su primera mitad revolucionaria y su segunda mitad fascista, me marcó totalmente, ¿no? O sea, yo me inicié a todo en esa década. Entonces lo que quise más bien es como reconstruir una época a través de la fabricación de una especie de sensibilidad, ¿no? Está claro. Alan, tenemos una sorpresa para vos, Juan José Becerra. Tenemos mirá. una comunicación por Skype. Muchas gracias, Juan, por esta comunicación. Y acá está Alan Paus. Hincha de Boca, ¿no? Por supuesto. Los dos hinchas de Boca, aunque él es de La Plata. Sí, pero es fanático también, ¿no? ¿Cómo va? Bien, vos, muchas gracias por esta comunicación y queríamos escuchar tu opinión acerca de la obra de Alan. Sabemos que la aprecias mucho, pero que nos cuentes por qué, cuáles son las razones. Bueno, primero hay que decir que es una obra de 30 años ya, de casi 30 años. Ya me hace sentir muy viejo. Es una obra prolongada que si alguien la cerrara hoy, por ahí el propio Alan, tendríamos una obra completa. Es digamos. interesante. En todo caso se puede ver ya como una obra completa hoy. Y yo lo que veo ahí es, ¿vieron esa especie de puchero japonés que se llama sukiyaki? Sí. Creo que es que se presentan los ingredientes de manera individual, independiente, reluciente, son como piezas únicas y después, digamos, finalmente uno decide cuál es el objeto mixto que arma con esos ingredientes que aparecen separados entre sí. Yo creo que Alan ha tenido un primer momento donde estos ingredientes, digamos, de su obra literaria aparecen por separados, digamos, las primeras 3 novelas y también los textos críticos hasta la publicación del pasado, y en el pasado aparece el objeto mixto, que es donde él, me parece a mí, toma todos los registros que había sabido maniobrar de una manera, digamos, prácticamente increíble para la persona que leía sus libros, y ahí arma otra cosa, de la que sin embargo, conforme el éxito del pasado, decide bajarse, como si el escritor dijese, bueno, miren, yo que voy en este bólido que se llama éxito literario, en la próxima me bajo y voy a seguir en lo mío, que es la experimentación, que es lo que hace luego con la trilogía. Con la trilogía de los años 70. Ese gesto, digamos, este gesto que para mí es como
bastante impresionante porque me parece que es un gesto político dentro de la obra de él, es lo que nos deja un poco a todos sus lectores en un estado de perplejidad, porque, digamos, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué no avanzó en dirección a El pasado, que era un gran libro, un libro extraordinario, el libro en el que él mezclaba todo? Pero yo creo que lo que ocurrió es que él pensó que podía darle algún tipo de rédito a su figura, incluso a su obra, y decidió retroceder o, en todo caso, desviarse hacia otro tipo de literatura, que es la que está haciendo ahora. Impecable, es verdad, estoy totalmente de acuerdo con esa valoración. Juan, muchísimas gracias por esta comunicación, te mandamos un gran abrazo. Un abrazo. Bueno, ¿estás de acuerdo con lo que decía? Porque es verdad, ¿no? Sí. Hay casi un acto de valentía en el cambio de temática y de estilo luego del pasado. Bueno, me parece que es más como evitar el aburrimiento o evitar... ¿El tuyo o de los lectores? No, yo creo que básicamente el mío. No pienso, ni se me pasa por la cabeza cuando escribo si un lector puede aburrirse con lo que hago o no. Más, o sea, si yo me aburro con lo que escribo, es una catástrofe. O sea, no hay manera de sostener, digamos. Es imposible aburrirse con lo que uno escribe. O sea, si uno se aburre, lo deja automáticamente, ¿no? Y yo no soy un escritor profesional en el sentido de que escriba lo que escribo de taquito, ¿entendés? Como con un saber más o menos aprendido o acumulado. Sí. Me parece que si escribo algo es porque eso que me propongo escribir encierra, digamos, algún tipo de misterio, algún tipo de enigma, algún desafío que no conozco yo, digamos. O sea, cada libro es, en cierto sentido, un problema. Y escribir un libro es construir muy delicadamente, muy obsesivamente para mí ese problema, ¿no? Desplegarlo, desarrollarlo, desovillarlo, trabajarlo como en sus distintas perspectivas. Entonces, digamos, a mí ni se me pasó por la cabeza la idea, bueno, no voy a escribir El pasado 2. Simplemente terminé de escribir la novela tuvo el camino que tuvo. Y en un momento dije, bueno, ahora que todo el mundo cree que yo soy un experto en amor, que ya ni siquiera me piensa a mí como un escritor, sino como una especie de catedrático amoroso, sí. Quiero volver a escribir, quiero volver a ser un escritor. Quiero volver a darle a lo que escribo esa especie de espesor literario, de lenguaje, que es lo que a mí me gusta leer cuando leo, ¿no? A mí no me gusta, digamos, leer un libro y pensar que el que escribió ese libro en realidad es un experto en amor o en espionaje. Claro, que sea escritor. No, o sea, me gusta leer literatura sabiendo que leo literatura, y ese espesor, esa densidad, es lo que me conmueve, lo que me divierte, lo que me vuelve loco, lo que me desconcierta. Entonces quise eso en realidad. Sí. No bajarme de un camino, sino más bien buscar ahora, después del pasado, cuál era el problema que me iba a mantener desvelado. Ahora, un poco la idea y el objetivo de este programa es poder conocer un poco mejor, más de cerca a los escritores. Y hay una anécdota, un detalle que tiene que ver con eso, con conocerte más, que es primero que andás mucho en bicicleta, te gusta recorrer la ciudad en bicicleta, y después una polémica que tuviste, un problema con Mercado Libre, que nos cuentes un poco qué fue lo que sucedió, que tiene que ver con la compra de una bicicleta. Además. Sí, bueno, tratando de comprar una bicicleta por Mercado Libre, fui expulsado de Mercado Libre. Fui expulsado ¿Cómo se te de la expulsa? neocomunidad contemporánea de Mercado Libre, porque había tenido 2 operaciones en esta búsqueda de bicicleta, y en las 2 operaciones los vendedores me habían calificado negativamente. Entonces parece que vos no podés sobrevivir en Mercado Libre, que se presenta a sí misma como una comunidad abierta, tolerante, democrática, etc. No podés sobrevivir si tenés un 100% de calificaciones negativas. Entonces escribí un pequeño texto contando esa experiencia, un texto por supuesto totalmente humorístico, porque yo sabía que al día siguiente iba a conseguir una bicicleta en Mercado Libre, cosa que efectivamente hice, contando la experiencia, y se armó como un revuelo idiota, como todos los revuelos que se arman en Twitter, pero creo que fue la primera vez y creo que la última en mi vida que fui trending topic. Por supuesto todo el mundo se reía y se burlaba de mí, etcétera, etcétera. Eso prueba lo al pedo que está la gente en las redes sociales y eso. Pero lo único que a mí me interesaba de la experiencia era, digamos, poner en evidencia hasta qué punto estas neoempresas online, que se jactan, digamos, de ser empresas súper contemporáneas y flexibles y dinámicas, que tienen como códigos y protocolos
muy civilizados, son en realidad absolutamente freaks del control, que están basadas en la exclusión, en el castigo, en la amenaza, etcétera, etcétera. Ese era mi único interés. Pero efectivamente el objeto para mí lo justificaba, porque así conseguí. Al día siguiente cambié de nickname, me abrí otra cuenta y compré la bicicleta a los 3 días en Mercado Libre, ¿no? Y logré una cosa increíble con la nota en página 12, que fue que logré que me escribieran de Mercado Libre. Mercado Libre, eso te iba a preguntar. exactamente, o sea, logré que alguien, que yo supongo que es otra máquina, porque Mercado Libre es una de esas empresas que no tienen personas, sí, una asociación de máquinas. Son máquinas, son como captchas, ¿no? Sí. Logré que me escribieran una carta en ese lenguaje como venezolano, puertorriqueño, mexicano, rioplatense que inventan para escribir, pero me contestaron 2 veces, ¿no? ¿Y qué te pusieron? Me ponían que lamentaban el incidente que yo había tenido con Mercado Libre, me volvían a explicar las reglas de funcionamiento de Mercado Libre y me aconsejaban que tratara de convencer a los 2 vendedores que me habían calificado negativamente que corrigieran su calificación, cosa que por supuesto yo no estaba dispuesto a hacer para nada. O sea, lo único que quería era matarlos, además por fallutos, porque en Mercado Libre cuando vos no llegás a un acuerdo en una compraventa, el pacto de caballeros que está estipulado por Mercado Libre, es que ninguno de los 2 vote negativo, que se vote neutro. Exacto. Y en los 2 casos me traicionaron, porque yo voté neutro y los 2 vendedores votaron negativo. Alan, un verdadero placer que hayas estado en Hipertexto. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos reencontramos la semana que viene.